Y bueno, vamos a presentar ahora la primera ponencia especial de nuestro evento acerca de este desafío que implica combatir la inflación. Hay muchos países en América Latina que hoy en día están entendiendo mal la inflación, ¿verdad? Y por ende están aplicando políticas para mitigarla que realmente no están funcionando. Uno de ellos es el caso de Argentina, por ejemplo, Venezuela, y hay otros distintos países que realmente enfrentan el problema de la inflación y de alguna manera lo están haciendo con controles de precios y demás que realmente no funcionan. Hay algunos países en América Latina, como es el caso de Ecuador, como es el caso de El Salvador, como es el caso de Panamá, que están dolarizados, y hoy vamos a tener entonces ya mismo la presentación del doctor Franklin López Buenaño, que es PhD en Economía de Tulane University, con un grado de Ingeniería Química de la Universidad de Texas A&M. Es profesor emérito de la University of New Orleans y profesor de Tulane University, University of Innsbruck, la Escuela Superior Politécnica del Litoral y la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Es autor de varios libros de teoría económica en journals académicos de los Estados Unidos y autor de varios libros en América Latina sobre dolarización, economía política, política medioambiental y desarrollo económico. Y es realmente uno de los grandes promotores de la política económica que ha impactado de mejor manera la realidad económica del Ecuador en las últimas 2 décadas, que es precisamente la dolarización. Los dejo entonces con el doctor Franklin López Buenaño. Muchas gracias. Gracias, Eneas. Agradezco la invitación a participar en este evento tan importante organizado por el Instituto Thomas Jefferson para las Américas. En el tema de hoy quiero demostrar que la dolarización sí es una manera eficaz de controlar la inflación y que además existen otras ventajas y beneficios que se obtienen al adoptar el dólar americano. La siguiente. La inflación es un flagelo sumamente perverso porque tiene unos efectos nocivos, sobre todo para los más vulnerables de la población. Los perjuicios van desde la distorsión de los precios, porque unos suben más que otros y se hace imposible realizar cálculos económicos, porque los periodos inflacionarios se caracterizan por su volatilidad. Y uno de los más graves es la destrucción del poder adquisitivo de los más vulnerables. Una inflación galopante como la de Argentina o Venezuela es prácticamente imposible de controlar. Los ciudadanos que pueden convierten sus ahorros en dólares. El Banco Central trata de evitarlo insertando divisas a través del sistema financiero, lo cual reduce las reservas internacionales, o intenta controlar el precio o precios generando escasez de productos y mercados negros. Prohíbe la salida de divisas o incauta las generadas por la exportación, lo cual genera una doble facturación. Los exportadores subvalúan sus productos, mientras que los importadores los sobrevalúan y así consiguen más dólares que son transados en el mercado negro. Frente a estos perniciosos efectos, la respuesta es cambiar la moneda a una más sólida, pero como una de las consecuencias de la inflación es la falta de credibilidad en el gobierno, la solución es canjear por el dólar o el euro. Es más, el dólar estadounidense es la moneda preferida por los ciudadanos de Latinoamérica y lo lógico es la dolarización. La siguiente. Siempre ha habido gente que se ha opuesto a la dolarización. La extrema izquierda sostenía que habría una pérdida de soberanía, que quienes manejaban la moneda podrían tomar medidas para autobeneficiarse y que los dolarizadores estaban vendiendo panaceas.
No se ha observado que los Estados Unidos haya tomado acciones para beneficiarse de la dolarización, aparte del señoreaje, y es una idea bastante ingenua el creer que la Fed vaya a utilizar variaciones en la moneda para controlar lo que sucede en otros países. Desde el centro a la izquierda, particularmente por los economistas ortodoxos, léanse keynesianos, sostenían que se perdería la discrecionalidad de la política monetaria como instrumento contracíclica y que a la larga las exportaciones perderían competitividad. Vamos a contestar estos argumentos. El siguiente. La razón primordial de la dolarización es la estabilidad monetaria. En el Ecuador se había iniciado un proceso hiperinflacionario y devaluatorio. Los gráficos muestran el descenso de la inflación, que a la larga tiende a ser la misma que en los Estados Unidos, no siempre siendo igual por el efecto de otras variables como el marco institucional. Siguiente. Similarmente, las tasas de interés también deberían converger. Las diferencias que existirían se deberían principalmente al riesgo país y a otras regulaciones gubernamentales como el control de las tasas activas, movimiento de capitales, pagos por servicios y otras. En el gráfico se puede observar cómo las tasas de interés se redujeron a partir del año de la dolarización. Es más, el diferencial entre las tasas de interés que cobran los bancos, las activas, y las que pagan los bancos, las pasivas, también se disminuyen. Siguiente. El salario real, el poder adquisitivo del salario mínimo, creció en el Ecuador, como puede verse en el gráfico. Siguiente. Los ciudadanos de clase media, baja y pobre no disponen de recursos para protegerse de la inflación, pues sus ingresos apenas cubren su consumo, mientras que para las clases medias altas y pudientes existen mecanismos como ahorrar en moneda fuerte, adquirir dólares o como inversiones en bienes raíces o otros bienes que suben el precio con la inflación. En resumen, la inflación es menos nociva para la clase media y alta que para la clase media baja y pobre. Y esto causa una desigualdad en los ingresos. En el gráfico se puede ver cómo este fenómeno tiende a reducirse a partir de la dolarización. Siguiente. Hay otros beneficios directos de la dolarización. En periodos inflacionarios, la inflación no es constante, tiende a fluctuar por el esfuerzo inútil en muchos casos de las autoridades monetarias de controlarla. Estos precios suben y bajan, lo cual dificulta su pronóstico y por ende los agentes económicos no pueden calcular sus ingresos y costos a futuro. La dolarización facilita el cálculo económico porque reduce el tamaño de las fluctuaciones, lo cual ayuda para que el cálculo de la rentabilidad de las inversiones. Las fluctuaciones en el nivel de precios también dificultan los préstamos a largo plazo. En el Ecuador, enseres domésticos y automóviles tenían plazos muy cortos, 6 meses a lo sumo, y en bienes raíces no más de 5 años. Con la dolarización se ampliaron los plazos y la actualidad un automóvil se le puede adquirir a 5 y 6 años y un activo inmobiliario a 20 y 25 años. Siguiente. Otro efecto nocivo de la inflación es el beneficio que obtienen los empresarios al reducirse el salario real. Las utilidades son ficticias porque no corresponden a aumentos en productividad. En particular, los exportadores se benefician porque se elimina el velo de la devaluación monetaria que aumenta la competitividad temporalmente.
Esta desaparece al aumentar el precio de insumos, inclusive el aumento nominal de los salarios. Es muy conocido en la literatura económica el círculo vicioso de inflación, devaluación, inflación. La dolarización desvanece el velo monetario y revela la verdadera situación de los empresarios y de las empresas, lo cual les obligan a operar en la realidad. Cuando las reservas en divisas están en el Banco Central, ellas están bajo control de las autoridades monetarias y no de la ciudadanía. Los ciudadanos pasan a ser dueños de la moneda, lo cual imposibilita la desdolarización, porque los ciudadanos no están dispuestos a canjear una moneda fuerte por otra creada por un gobierno. Y cuando éste trata de desdolarizar, se topa con la barrera infranqueable de la propiedad personal de dólares. Rafael Correa, antes de llegar a la presidencia, escribió una ponencia en la que explicaba cómo se podía desdolarizar. Muchos esperaban que una vez de presidente haga lo que había escrito. No cabe duda que lo intentó y se lamentaba de no tener una moneda propia, pero cada vez que insinuaba una desdolarización, las encuestas decían que un 80% y más de la población se opondría. Un grafito decía con mucha sapiencia: chao dólar, chao Correa. Algo similar ocurrió también en Grecia. Durante la famosa crisis se hablaba de que una de las soluciones a la crisis era la salida de la zona del euro. Los griegos, cuando oían esto, corrían a los bancos a retirar sus euros y entonces el gobierno, ante un temor de quiebras bancarias, daba pie atrás. Siguiente. Hay beneficios que no se pueden atribuir directamente a la dolarización, puesto que pueden o no ocurrir dependiendo de otros factores, como es el marco institucional bajo el cual opera la economía en general. No obstante, se pueden identificar estos beneficios con la advertencia del papel de otras variables, como el aumento del ingreso per cápita, como se ilustra en el gráfico presente. Siguiente. Se debe advertir que el gobierno de Rafael Correa se ralentizaron los beneficios de la dolarización, como se puede observar en el gráfico, en el cual antes del advenimiento de Correa, el promedio anual del ingreso per cápita fue de 4,3%, mientras que después de Correa tuvo un promedio anual de solo 3,1%. La siguiente. La pobreza en general tiende a mejorar con el crecimiento per cápita del PIB o a deteriorarse cuando el crecimiento se estanca. Si la inflación incide de una manera negativa en el crecimiento, también estaría acompañada por un estancamiento de la pobreza. Pero al dolarizarse, este proceso se revierte. Veamos esto en el siguiente gráfico. También podemos observar que antes del gobierno de Correa hubo reducciones significativas en la reducción de la pobreza. Durante el gobierno de Correa continúa el descenso debido a los altos precios del petróleo, pero cuando estos caen se ralentiza. En otras palabras, las otras variables que inciden en el crecimiento económico y en las tasas de pobreza prácticamente opacan el beneficio de la dolarización. Siguiente. En este gráfico se puede también observar cómo en el periodo 2000-2008, antes de Correa, la reducción de la pobreza fue mayor que durante la administración de Correa. Siguiente. Cuando un país quiere aumentar sus exportaciones, muchos economistas, inclusive intelectuales, sugieren una devaluación de la moneda. Supuestamente esto estimula la actividad exportadora. Una moneda se devalúa porque ha aumentado su circulación y esto conlleva a un aumento de precios. Como decíamos antes, la devaluación pone un velo monetario porque tarde o temprano los costos de exportación se encarecen
debido al aumento de los precios de los productos domésticos. Si la devaluación en realidad aumentara la competitividad, países como Venezuela o Argentina serían un dechado de exportaciones, y no lo son. La dolarización destruye el mito, pues los exportadores ya no operan bajo el velo monetario. Tienen que enfrentar la competencia con el exterior de otras maneras. Y esto vemos que los exportadores ecuatorianos tuvieron reformas significativas para que luego de la dolarización hayan aumentado las exportaciones no petroleras de una manera increíble. Siguiente. Cuando un gobierno no puede recurrir a la creación de dinero para financiar sus gastos, tiene que buscar otras maneras de financiamiento. Normalmente lo pueden hacer con impuestos y endeudamiento. Los impuestos nunca son muy atractivos para la población y no les queda más remedio que el endeudamiento. Vemos en el gráfico cómo en el gobierno de Correa los déficits del sector público no financiero fueron negativos durante toda su administración, mientras que antes esos déficits primarios fueron positivos. El gobierno de Rafael Correa tuvo la mayor cantidad de ingresos en la historia del Ecuador y sin embargo recurrió al endeudamiento. Siguiente. Pero ¿hasta qué punto opera esta camisa de fuerza? Mucho depende de la medida que los gobernantes puedan encontrar medios para financiar el gasto fiscal. En el Ecuador, entre el 2000 y el 2008, la voluntad política de no usar la tributación ni el endeudamiento para financiar el gasto, se observa que el gasto del sector público no financiero mantiene un superávit y está en reducción, mientras que durante el gobierno de Rafael Correa se cambió de un gobierno relativamente sobrio a uno más intervencionista, prefiriendo la acción estatal a la acción privada. Se puede observar en el siguiente gráfico que el gasto y el endeudamiento agresivo de la administración de Rafael Correa. Hay que anotar también que durante el periodo pre-Correa hubo mucha inestabilidad política, hubo 2 golpes de Estado y en general el Ejecutivo tuvo problemas de gobernabilidad. Sin embargo, nada de eso tuvo incidencia en la dolarización o en el proceso de aumentar las exportaciones y mejorar la calidad de vida. La siguiente. Creo que he logrado demostrar los beneficios que gozó el Ecuador a raíz de la dolarización. Pero ¿cuáles fueron los costos? Claro que los hubo. Es conocida la pérdida de señoreaje. La tasa de cambio a la que se hizo el canje fue muy alta. Fue una devaluación que suscitó que la inflación se mantuviera casi al 100% en el 2001. Otros costos fueron el resultado de acciones de personeros del Banco Central que no habían estado de acuerdo con la medida y trataron de impedirla utilizando medidas como las siguientes que en realidad origina una sonrisa. Que los cheques debían ser escritos en la dominación inglesa. Por ejemplo, el punto decimal en lugar de la coma. Que los cajeros automáticos solo entreguen billetes de $20, a sabiendas que muchos de los precios eran en menores denominaciones. Que solo las agencias del Banco Central sean las que lleven a cabo el cambio de la moneda, cuando sabían que en muchos pueblos remotos, inclusive en ciertas ciudades, el Banco Central no tenía oficinas. Ventajosamente, estas medidas fueron revertidas. Se permitió que los bancos hagan el cambio y los ecuatorianos, inclusive aquellos que vivían en remotos lugares, se acercaron a los bancos a canjear sus sucres por dólares, un proceso que se demoró menos de un año. Siguiente. Me parece necesario abordar las dificultades que están en el camino para la adopción del dólar.
La inflación en los Estados Unidos y en Europa ha estado en aumento. Lastimosamente, tanto el dólar como el euro se han devaluado en los 2 últimos años y es posible que continúe, pues el gasto fiscal se ha acrecentado y esto seguirá presionando sobre la monetización de la deuda. No obstante, no existe otra moneda con la misma solidez y creo que se puede confiar en que las autoridades monetarias de los Estados Unidos y de Europa implementen medidas para reducir la inflación en esos países. La falta de divisas para realizar el canje también puede ser un problema. Es muy posible que no sean suficientes para realizar el canje a la tasa de cambio del mercado libre. Esto sucedió en el Ecuador, pero se resolvió a través del Fondo Latinoamericano de Reserva, FLAR. Por lo tanto, no queda más remedio que recurrir al endeudamiento. La Constitución ecuatoriana manifestaba que la moneda de curso legal en el Ecuador era el sucre y que una de las funciones del Banco Central era la política monetaria y ser prestamista de última instancia. Pero esto se solucionó logrando que el Banco Central emitiera monedas fraccionarias en sucres y se mantuvo las funciones del Banco Central. No se puede soslayar que el lavado de dinero se facilita con la adopción del dólar, una actividad perniciosa, pero eso sí, mucho menor que la inflación. Gracias. Excelente presentación, profesor. La verdad es que es un tema fundamental para América Latina, ¿verdad? Cómo luchar con la inflación, y la verdad es que Ecuador ha logrado un éxito enorme gracias a usted y a bastantes personas, ¿no? Que realmente trabajaron fuertemente para que, digamos, Ecuador lograra esa dolarización que es tan importante, ¿no? Y que está cumpliendo 22 años. Así que, bueno, muchas gracias por su ponencia.